Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Hernán Escudero y te doy la bienvenida a esta clase sobre buenas prácticas de programación para ciencias de datos, donde vamos a estar viendo algunos conceptos sobre Bash, vamos a estar viendo un poquito sobre Visual Studio Code, que es uno de los entornos de programación más utilizados, y también vamos a ver un poquito sobre cómo ejecutar código Python sin utilizar una Jupyter Notebook. Así que quédate ahí que va a estar bueno. Muy bien, el primer punto que vamos a ver en esta clase tiene que ver con Bash, ¿sí? Que es el uso de este lenguaje de programación que le pusimos el título de cómo sentirte un casi hacker, porque lo que tiene Bash como lenguaje de programación y como forma de interactuar con él es que básicamente es todo con comandos, es todo con línea de comandos. Acá el mouse lo vamos a dejar a un costadito y lo vamos a usar en otro momento. Por supuesto también se puede usar, ¿no? Obviamente. Pero la realidad es que Bash es un lenguaje que está pensado para indicarle órdenes de forma escrita y taxativa mediante la consola. Ya lo vamos a ver ahora, consola o terminal. Son términos que son un poquito intercambiables. Donde la idea es un poco eso, ¿no? Es utilizar esta especie de, vamos a llamarlo supralenguaje a falta de un mejor término, porque Bash lo que nos permite hacer es básicamente relacionarnos con distintos sistemas informáticos, con distintas, por ejemplo, con servidores, por ejemplo, con la conexión a otras computadoras remotas, donde ya no estamos ejecutando necesariamente código Python o código R o código JavaScript o lo que fuere, sino Bash, ¿sí? Es básicamente lo que uno hace cuando, por ejemplo, trabaja con Ubuntu, como es mi caso, ¿sí? Con Ubuntu, con una de las formas de Linux. Esta clase la vamos a estar haciendo, por supuesto, en el contexto de mi sistema operativo, que como les acabo de decir es Ubuntu, así que Ubuntu 22 para mayores especificaciones. Entonces un poco eso, ¿sí? La idea tiene que ver con avanzar en buenas prácticas que nos permitan utilizar Bash en cualquier contexto, ¿sí? Ya sea en Ubuntu, ya sea en Mac, ya sea en Windows, ya sea en lo que fuere. Por supuesto habrá diferencias según el caso, pero la idea de Bash es exactamente la misma, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora cómo funciona. Muy bien, avancemos un poquito. Introducción a conceptos básicos, ¿sí? ¿Qué es Bash? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Bash? ¿Sí? Bash se conoce como Command Language Interpreter, ¿sí? Le vamos a decir CLI, ¿sí? Básicamente, intérprete de comandos, que funciona por default en los sistemas GNU Linux, ¿sí? Es el terreno en el cual es, por ejemplo, como un poco les adelantaba al principio, ¿no? Los sysadmin, ¿no? Estas personas que por ahí se dedican a la manutención y administración de servidores, bueno, ahí se pueden como pez en el agua. Pero la realidad es que hay algunas tareas que vamos a tener que hacer como científicos o científicas de datos, o inclusive como ingenieros, ingenieras de datos, por supuesto también, donde la verdad es que usar Bash nos va a venir muy bien, ¿sí? Vamos a ver en esta clase cómo podemos utilizarlo para que nos pueda llegar a servir. Un poco podemos pensar a Bash, yo les había dicho un supralenguaje, bueno, supralenguaje, metalenguaje, son todos términos imprecisos, pero necesarios para transmitir esta idea, ¿sí? De que tanto Python, R, JavaScript, ustedes nómbrenlo, cualquier lenguaje y una infinidad más, tienen sus conectores con Bash de forma nativa, ¿sí? Y cuentan con la posibilidad de ejecutar código Bash sin mayores inconvenientes. Ahora bien, un poco para tratar de entender en qué contextos podemos llegar a necesitar usar Bash, hay dos situaciones muy típicas en lo que hace la práctica de ciencia de datos en los cuales podemos necesitar la ayuda de Bash como lenguaje de vuelta más allá de Python, más allá de R, más allá de cualquier otro, ¿sí? El primer punto tiene que ver con la instalación de librerías y generación de entornos virtuales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes seguramente ya hayan hecho en algún momento una instalación de librerías mediante, por ejemplo, pip install, ¿sí? Pip install, conda install, por ejemplo. Vamos a entrar más en detalle en esto la clase que sigue, ¿sí? Pero la idea en realidad tiene que ver con crear ambientes autocontenidos donde no exista conflicto entre las distintas dependencias, ¿sí? Estoy seguro de que alguna vez a algunos de ustedes les habrá pasado que querés instalar una librería, la instalás, corres código que ya tenías antes escrito y ese código no funciona más. Bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque las distintas dependencias por ahí tienen pequeñas colisiones entre sí, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el paquete nuevo, la versión nueva de Pandas no anda con la versión vieja de NumPy que tenés. Entonces tenés que instalar la versión nueva de NumPy. Cuando instalabas la versión nueva de NumPy te rompió scikit-learn. Y así, ¿sí? Es una mamushka de dependencias donde un poco la ventaja que nos dan esta clase de entornos que vamos a ver la clase que viene tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar que eso pase. Para eso necesitamos Bash, ¿sí?
Y el otro punto muy importante tiene que ver con la puesta productiva de modelos y entornos cloud, ¿sí? La Jupyter Notebook, la vieja y querida Jupyter Notebook, Jupyter Lab, de hecho, bueno, como verán, estamos en el entorno de Jupyter Lab, ¿sí? Que como ven, la única diferencia con Jupyter Notebook es que tiene unas barras al costado, es un poco más lindo, en líneas generales. La verdad es que las Jupyter Notebooks son excelentes para explorar datos, para testear hipótesis, para toda la práctica cotidiana de la exploración, pero son pésimas para la puesta productiva profesional de modelos de Machine Learning, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, diseñamos un modelo, ya está listo, corrimos scikit-learn, hicimos todas las predicciones, dio fantástico. Cuando queremos sacar ese modelo en nuestra computadora, bueno, la forma de acceder y de interactuar con ese modelo no va a ser mediante una Jupyter Notebook, sino mediante, bueno, formas un poquito más profesionales. Y como vamos a ver un poquito más adelante, la forma correcta, digámosle así, de hacerlo tiene que ver con reconstruir un poquito este código Python que teníamos en la notebook para que pueda ser ejecutable mediante un comando de bash, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿y qué es la terminal? ¿Sí? Que lo veníamos nombrando, ¿sí? También llamada consola. Es a través de la terminal la forma en la cual nosotros le podemos dar comandos a este metalenguaje, ¿sí? Vamos a abrir una consola. En el contexto de Linux es con control alt T, ¿sí? Vamos a ver ahí que apareció esta pestañita que tenemos acá. Y vemos que tenemos acá una serie de elementos, ¿sí? Vemos acá el prompt titilando, que básicamente lo que nos dice, bueno, estoy esperando a que vos me digas qué querés que haga, ¿sí? Bajamos un poquito acá, algunas cuestiones. Como bien dice ahí, bueno, por ejemplo, el primer Hernán, sí, este que está acá, es el nombre de mi usuario. Después del arroba lo que vemos es el nombre de mi computadora, sí, en este caso Hernán Latitude E540, 440. Luego vemos dónde es que está parado en términos de la terminal, cuál es el path, ¿sí? La famosa virgulilla que vemos acá, entiendo que se llega a ver antes del signo pesos. Eso es lo que indica que estamos en el home, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos ver y corroborar dónde es que estamos. Y el signo peso es lo que indica, bueno, es el fin del path y nada, yo estoy esperando, dice, la consola dice, yo estoy esperando, estoy parado acá, ¿sí? Estoy en el home, en este caso, del sistema operativo, y estoy esperando a que vos me des una indicación de qué es de qué cree que haga, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer unos primeros pasos y ver algunos comandos típicos de bash, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer el clásico cd, ¿sí? Que nos permite cambiar de directorio, por ejemplo. Ahora vamos a ver un poquito cómo hacerlo. cd espacio, por ejemplo, yo tengo una carpeta llamada deployer, ¿sí? Que es el nombre de la empresa en la que trabajo. Y al apretar enter vemos que la terminal cambia de dirección, si vemos que está la misma ruta que ya conocíamos, pero tenemos acá el deployer, ¿sí? Que esto lo que indica es que estamos a nivel de esa carpeta. Lo podemos corroborar un poquito acá, si quieren, si les parece. Vamos al home, por ejemplo. Este sería el home, si lo que vemos, por ejemplo, acá. Si vamos a volver un paso para atrás, hacer cd espacio punto enter, y con eso volvemos un paso para atrás. Para que quede bien en claro qué es lo que estamos viendo, vamos a hacer el comando ls y apretar enter, ¿sí? ls lo que hace es básicamente listar archivos y carpetas que estén en la ubicación en la cual estás parado. Y acá vemos, por ejemplo, como tenemos CryptoPrices, Desktop, Download, Pictures, bla, 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 que es lo mismo que tenemos acá en el Home, como les decía, CryptoPrices, Deployer, Desktop, ¿sí? Etcétera. Entonces, esto ya empezamos a movernos un poquito en el contexto de Linux, ¿sí? Ahora bien, dentro de la carpeta de deployer, sí, obviamente, como yo les decía, deployer, vamos a tipearlo entero, ahí, y vemos que acá hay otras carpetas también, hay otras cosas, podemos verlo mediante el comando ls, ¿sí? Donde, bueno, lo que vemos ahí, bueno, es un archivo con un token, que como detalle, fíjense que esto tiene otro colorcito, este GitHub token, ¿sí? Es un token mío de acceso a GitHub. Eso es un archivo, y como los otros son carpetas, tienen otro color. ¿Sí? En este caso, Cloud Function Framework es una carpeta, y UMAI, que es el instituto en el que estamos en este momento, es otra carpeta también, por supuesto, y podemos también entrar a ella, ¿sí? Verán que yo empecé a apretar la H y apreté la tecla Tab, y el tab lo que hace es autocompletarte, ¿sí? Básicamente como funciona también en Python. Entonces ahora estamos adentro de la carpeta UMAI, ¿sí? Dentro de la carpeta deployer a su vez, ¿sí? Entonces, otra serie de comandos que podemos hacer, por ejemplo, otro de los muy típicos, crear una carpeta, ¿sí? Cosa que hacemos con el comando mkdir.
Antes veamos, por ejemplo, vamos a hacer un ls para ver qué tenemos acá adentro. Tenemos un montón de archivos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase de qué se tratan, pero vamos a crear, por ejemplo, una carpeta llamada new folder, ¿sí? Entonces la creamos, hacemos un ls y vemos que apareció acá esta carpeta, ¿sí? Y de vuelta podemos también pararnos adentro, ¿sí? A new folder y como si nada, ¿sí? cd punto punto, volvemos para atrás. Y ahora, por ejemplo, nada, si yo quisiera borrar esta carpeta, me estoy adelantando un poquito, con rm y el nombre de la carpeta y la borramos. Pero no te deja porque es un directorio, ¿sí? En Linux, perdón, en Bash por default, cuando vos intentás borrar algo, una carpeta, no te deja por ser un directorio, entonces tenés que agregarle este comando que es rf, ¿sí? Rf new folder. En Bash, muchos de los comandos que nosotros, vamos a verificar que en efecto se borró. En Bash, muchos de los comandos que nosotros vamos a estar usando, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, fíjense ese rf que yo le agregué. Eso es lo que en la jerga se conoce como un flag también, que son argumentos adicionales que nosotros le podemos pasar a los comandos de Bash para que hagan otras cosas. En este caso, el comando, el flag rf, lo que hace es, además de remover lo que sea que yo le esté indicando, es en efecto hacerlo como a la fuerza, digamos de alguna manera, donde, por ejemplo, te borra todo lo que hay dentro de una carpeta, ¿sí? Y otra serie de cuestiones. Para borrar un directorio tenemos que agregar ese flag adicionalmente. Ahora bien, habíamos dicho que una de las cosas más interesantes de Bash, interesante y necesaria en algún punto, tiene que ver con esta generación de entornos autocontenidos que evitan que las librerías colisionen. Entonces, o el caso típico es, como un poco les cuento acá, ¿no? Estás trabajando en tu computadora y no sabes cuál es el delicadísimo balance de librerías que permitió que tu modelo corra. Entonces, mediante el combo de Bash y de Python, las dos a la vez, vamos a tener una herramienta que nos permite ver cuál es el estado actual de las librerías. ¿Sí? Entonces vamos de a poquito, ¿sí? Vamos despacito. Primero podemos ver dónde estamos parados y podemos agregar otro flag, ¿sí? Como el que yo les contaba, así como está RF y demás, hay otros flags, en este caso LH, ¿sí? Vamos a correr acá LSLH. Y vemos que este flag adicional le da estas otras cosas adicionales, ¿sí? Te permite ver permisos de acceso, permisos de escritura, fecha de creación, tamaño, etc. ¿Sí? Toda otra serie de cuestiones. Esto igual era a modo ilustrativo, ¿sí? Pero lo que sí les quería mostrar es cómo hay un comando que se llama touch, ¿sí? Como tocar, touch, que lo que hace es crear archivos, ¿sí? De cualquier característica. Como un detalle interesante a tener en cuenta, en Bash las extensiones son por momentos, digámosle, anecdóticas en algún punto, por ahí a diferencia de entornos como Windows y demás, donde qué sé yo, un TXT tiene que ser así un TXT. En el caso de Linux, digamos, los archivos, digamos, terminan en algún punto casi que por convenciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a sacar un archivo de texto que se llama, no sé, archivito, vamos a ponerlo así. Vemos que tenemos acá ahora a nuestro archivito, ¿sí? Y lo puede crear sin problemas, ¿sí? Y podemos entrar sin problemas inclusive también. Pero la realidad es que para básicamente estar seguros lo que vamos a hacer es ponerle la extensión txt, ¿sí? Entonces vamos a borrarlo primero y vamos a hacer, por ejemplo, un touch archivito.txt y vamos a ver que acá está. Lo vamos a ver, pero apretando la flecha para arriba de mi teclado. Fíjense que yo aprieto la flecha para arriba de mi teclado. Vamos a correr un poquito la terminal que tal vez no se ve. Y aparecen todos los comandos que yo fui escribiendo, ¿sí? Para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces podemos movernos en el historial de los comandos que fuimos haciendo. Entonces, suponete que queremos, ahí está. Vamos a hacer de vuelta un LSLH y vemos que tenemos ahí en efecto el archivito txt, ¿sí? Vamos a borrarlo porque en este momento no lo necesitamos. Pero sí, lo que les quería mostrar es un poco esta idea de que mediante touch, como un poco vemos acá, los archivos que vos vas creando no hacen tampoco falta que vos le digas exactamente, o sea, que le digas que los cree en donde está parado. Sí le podés indicar, por ejemplo, vamos a crear una carpeta llamada new folder, ¿sí? Vemos que la carpeta está, ahí está new folder, y podemos, por ejemplo, crear un archivo llamado new folder archivito.txt y vemos ahora en new folder que el archivito está acá, ¿sí? Este que yo les mencionaba. Entonces, bueno, fíjense cómo no hace falta estar parado siempre donde sea que vayas a ejecutar lo que estés haciendo.
Pero un punto también interesante es que con Touch creamos un archivo. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto. Pero esto que yo les comentaba, ¿sí? No, quiero que se quede con esto. Aunque no hace falta que le digas la extensión del archivo, no hace falta, se la dice uno por convenciones y para que, bueno, asegurarse que en algunos otros entornos funcione. Y nada, tampoco hace falta que estés parado donde estás. Ahora, lo que yo les dije que vamos a hacer ahora era ver un poco cuáles son las dependencias del sistema, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Mediante pipfreeze. Vamos a hacer pipfreeze. Ahí está. Ahora bien, ¿qué pasó? Fíjense que nosotros acá vemos todo este choclo, ¿sí? de librería, que lo tenemos mediante un comando de Python. Y fíjense cómo en lo que es Linux, Python corre de forma nativa. También podemos correr comandos de pip acá adentro y vamos a estar ejecutando sin mayores inconvenientes, por ejemplo, instalando librerías y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, atención, ¿sí? A este detalle que pipfreeze lo que está haciendo es un comando de Python, ¿sí? Entonces vamos a ver otro detalle. Por ejemplo, vamos a ver acá en New Folder, ¿sí? Vemos que estamos parados en la carpeta New Folder, que está dentro de Deploy, que está dentro de UMAI. Tenemos a nuestro archivito TXT, pero vamos a hacer en combinación esto que yo les contaba de Python y de Bash. Vamos a hacer pipfreeze, sí, porque de poco nos sirve tener acá esto así como está, ¿no? Es que sí, el output en la consola no nos sirve de nada. Pero tenemos un comando de Bash, ahora sí, que lo que nos permite hacer es el output de la consola guardarlo en un archivo. Entonces fíjense que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, pipfreeze para obtener estas dependencias. Y con el signo mayor, ¿sí? Fíjense, ahí estamos, vamos a crear un archivo llamado el famoso requirements.txt. ¿Sí? Corremos. Y ahora vemos acá adentro, sí, que tenemos a nuestro viejo archivito que habíamos creado y tenemos este requirements.txt. ¿Sí? Que podemos ver acá, vamos a buscarlo acá para que quede súper explícito. ¿Sí? Vamos a deployar UMAI, New Folder, requirements.txt y acá vemos la salida del output de consola, pero ahora sí guardado en forma de archivo. Muy bien, ahora, yo les dije que Bash era un terreno en el cual el mouse no lo íbamos a usar. Entonces me van a decir, pero Erno, vos fuiste a ver un archivo y lo que hiciste fue mover el mouse y abrirlo del explorador. Por supuesto que hay formas de correrlo desde consola y es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Nosotros tenemos este archivo que se llama requirements.txt, ¿sí? Que lo vemos ahí que está. Y hay formas, por supuesto, de, en el contexto de la consola, ver de qué se trata cada archivo. La primera que les voy a mostrar es mediante el comando head, ¿sí? Como head, vamos a requirements.txt y vemos que hace lo mismo que hace por ejemplo, el head de pandas, así que te muestra las primeras, no me acuerdo si 5 o 10 líneas. Entonces, bueno, en este caso hace exactamente lo mismo. Estamos viendo cuáles son las primeras líneas que están en el archivito de requirements.txt, ¿sí? Ahora bien, y si queremos ver el output en consola entero, ¿sí? Podemos hacer cat, ¿sí? Como gatito. Y acá tenemos el output entero en la consola, ¿sí? Abrimos el archivo y lo largamos a la consola. Bien, como detalle importante vale mencionar que en Bash cuando uno borra archivos, por lo general lo hace de forma definitiva, ¿sí? La papelera de reciclaje no es de tan fácil acceso como por ahí sería en Windows o alguna cosa del estilo. Si bien está y se puede entrar, no es tan fácil, así que bueno, asumimos, y vamos a decirlo de una forma un poco matemática, que lo que se borra para siempre y chao, ¿sí? Vamos a ver otros dos conceptos, ¿sí? Vamos a seguir acá las instrucciones para que vean un poco qué es lo que pasa, ¿sí? Vamos primero a crear una carpeta llamada carpeta 1 con mkdir, como ya vimos, ¿sí? Vamos a crear otra carpeta que se llama que se llama carpeta 2, ¿sí? Como vemos acá. Y fíjense que acá hay otro comando que aparece que es echo, ¿sí? Echo lo que hace es, bueno, ahí estamos, a veces se traba el teclado de mi computadora, lo que hace es eso mismo, imprimir cosas a consola, ¿sí? Lo que sea que vos le digas, o lo que sea que vos pongas, lo va a imprimir a la consola, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, acá en el cual ponemos, por ejemplo, ¿sí? Hacemos un encomillado para que quede más prolijo y demás. Soy un archivo ahí y con un emoji para ponerle un poquito de onda. Y fíjense que vamos a guardarlo, ¿sí? En el contexto de la carpeta 1. Vamos a abrir un poquito más acá, así no queda todo cortado. Ahí estamos.
tiki, ahí, más o menos. En el contexto de la carpeta 1 y vamos a ponerle de nombre saludo.txt. Ejecutamos y fíjense que vamos a la carpeta 1, y vemos que ahí está, ¿sí? Nuestro saludo, lo podemos ver, fíjense, ahí está, ¿sí? El output de la consola que habíamos hecho acá, lo guardamos en forma de TXT, ¿sí? Acá estamos, ¿sí? Y acá donde podemos ver, yo les dejé para que vean otro comando que es pwd. Este es uno de los comandos más importantes que tenemos en Bash porque nos dice dónde es que estamos parados en el contexto de la computadora, ¿sí? Estamos adentro del home, estamos adentro de la carpeta Hernán, adentro de la carpeta deployer, adentro de la carpeta UMAI, adentro de la carpeta 1, ¿sí? Estas cosas son muy importantes y porque, nada, en general, saber dónde está parada la terminal y demás cuestiones tienen que ver con poder mover archivos de un lado al otro, que es lo que vamos a hacer a continuación, ¿sí? De hecho, vamos a agarrar este saludo que tenemos acá, vamos a de vuelta a hacer un ls para verlo acá, saludo.txt, y vamos a copiarlo de esta carpeta a la carpeta 2. ¿Sí? Y fíjense que lo vamos a hacer estando parados en la carpeta 1. ¿Podríamos hacerlo de otra forma? Sí, claro que sí. Pero vamos a ejemplificarlo de esta manera. Vamos a hacer un cp, ¿sí? Para copiar, saludo.txt. De vuelta, fíjense lo que yo mencionaba, ¿no? Empiezo a escribir saludo, ¿sí? Sa, aprieto tab, y como es el único archivo que puede completar, me lo completa ya de una. Entonces fíjense que ya tengo acá el cp saludo.txt. Bueno, yo quiero copiar esto. ¿A dónde lo vamos a poner? Vamos a ir a la carpeta que está, y fíjense, atención, un paso para atrás, ¿sí? ¿Vieron el cd punto punto? Bueno, lo mismo, es tipo para atrás. Entonces, un paso para atrás y ponelo en la carpeta 2, ¿sí? Entonces, fíjense, desde acá, fíjense cómo apretamos Enter y vamos a ir a la carpeta 2, cd punto punto, cd carpeta 2, y vamos a ver que acá está nuestro archivo, que es el mismo, ¿sí? De hecho, acá, sí, fíjense cómo eso, vamos a buscar el archivo y lo podemos ver. Y fíjense acá que es importante, ¿no? Como un poco lo que yo les comentaba de los paths de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ahora acá estamos en la carpeta 2 y suponete que, no sé, vamos a crear un archivo ahora rápido, vamos a hacer, mirá, vamos a hacer echo, estoy en carpeta 2 y vamos a guardarlo como olis, porque soy así de original, ¿sí? Entonces, olis.txt está en la carpeta 2. Yo puedo, por ejemplo, ir a cualquier lado, ¿sí? Acá, por ejemplo, en UMAI o en Deployer o en otra carpeta, ¿no? Y decirle, por ejemplo, no sé, desde acá, por ejemplo, vamos a ir a otra, que está de CryptoPrices, que está acá, entonces vamos a hacer un ls, vamos a hacer un CryptoPrices acá, ahí está. Y fíjense como, por ejemplo, yo puedo ir a buscar el archivo, ¿sí? Ir a seguir el path y poder hacer algo con eso, como por ejemplo ver de qué se trata. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer cap para hacer el comando que hace el output a consola y vamos a decir, bueno, a ver, ¿dónde estaba? Quiero ir al que está en la carpeta 2. Bueno, a ver, de donde estoy parado yo, por ejemplo, que yo estoy parado acá en CryptoPrices, yo digo, bueno, ok, yo me acuerdo que esto era con carpeta 2, entonces tengo que ir desde donde estoy hacia ese lugar. Entonces, con cat digo, bueno, ok, tengo que retroceder una carpeta, tengo que entrar a la de Deployer, sí, si mal no recuerdo, ahí estamos. Tengo que entrar a la de UMAI y tengo que ahí encontrar la carpeta 2. Y ahí tengo que encontrar el archivito que se llama olis.txt. Y fíjense cómo yo apreté HO Tab y ya me lo autocompletó, lo cual en general quiere decir que estamos en el buen camino, porque si lo detectó automáticamente quiere decir que lo está viendo. Y ahí estamos, ¿sí? Vemos que en efecto está en carpeta 2. Muy bien, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Fíjense, bueno, que vimos el comando echo para imprimir el output de la consola. Vimos el comando pwd que nos permite ver dónde es que estamos parados, dónde está parada esa terminal en específico, ¿sí? Porque aparte acá vale la pena otra mención. Fíjense que nosotros estamos con esta consola, ¿sí? Que esta está parada, por ejemplo, en CryptoPrices, ¿sí? Pero nada nos impide abrir otras consolas más que estén parados en otro lugar. Por ejemplo, no sé, en este caso, se supone que vamos a ir a Tuki, vamos a ir a la carpeta de UMAI y vamos a entrar a la carpeta 1. Nada impide que yo tenga una consola abierta con este path y que yo tenga otra abierta con este path. ¿Sí? Entonces, bueno, es bastante útil desde ese lado. Entonces, bueno, vimos comando pwd, vimos la idea de los paths relativos, donde un poco siempre tenemos que tener en cuenta dónde está parada esa terminal y
cuál es el camino que nos lleva hasta los archivos o carpetas con los cuales queremos trabajar, ¿sí? Y bueno, y vimos el comando cat que nos permite imprimir a consola algunas cuestiones. Entonces, bueno, cuando terminemos, para hacer una pequeña limpieza, vamos de vuelta a cd punto punto, vamos a hacer un... Pero, ¿cómo le he puesto acá? Está en deployer, ahí está. Vamos a ir a UMI y vamos a borrar estas carpetas que creamos, ¿sí? Con rm, rf, carpeta 1. Ese tick que escuchan es cuando el autocompletado falla. Por ejemplo, no sé, vamos a poner, bueno, no sé, algo que empiece con la letra, no sé, H. ¿Ven? No hay nada, entonces dice, che, no estoy encontrando nada, ¿qué hago? RMRF, tenemos que borrar la carpeta 2 y ahí estamos, ¿sí? El S, vemos que está todo en orden, con clear limpiamos un poquito la consola y podemos seguir trabajando. Muy bien, vamos a ver uno de los puntos también importantes del día de hoy, que es cómo ejecutar código bash en el contexto de las terminales, ¿sí? Vamos a hacer nuestro primer ejecutable, el hola mundo de los ejecutables en bash, ¿sí? Para esto es importante saber que bash tiene un bloque de notas incorporado, ¿sí? Así como, digamos, recién habíamos trabajado un poquito con Nano, ¿sí? Para hacer, vamos, para acá, para hacer outputs a consola con cat. Habíamos visto cómo hacer ver las primeras líneas con head, pero tenemos a nuestro buen amigo Nano, ¿sí? Que Nano es el bloc de notas incorporado, editor de texto, perdón, incorporado con bash, ¿sí? Entonces, lo que tiene Nano es que funciona al igual que Touch, en el sentido de que, por ejemplo, vos podés empezar a escribir, no sé, archivo llamado nano algo.txt, y le pongo así, derecho, algo.txt, y cuando entro, fíjense que me abre un bloque de notas, ¿sí? Como si fuera el bloque de notas común y silvestre, llamado algo.txt, pero no existe. Hasta que yo no lo guarde, esto no existe. Podemos ir a verlo y vamos a ver que no está. Y acá, fíjense que hay un montón de comandos, ¿sí? Control X, etcétera, que va un poco de la mano de lo que yo les comentaba, ¿no? Que en Bash, en realidad, nosotros no nos manejamos con el mouse, porque, de vuelta, imaginen esta situación en la cual estás haciendo acceso a un escritorio remoto, mouse de qué vas a usar. Entonces, nada, para que tengan en cuenta que con Nano, digamos, ¿es un poco manioso? Sí, por supuesto, pero requiere práctica como todo. Tampoco es que lo van a usar tanto, lo van a usar, tampoco lo van a usar tanto, ¿sí? Así que nada, paciencia, ir viendo despacito qué va ocurriendo y no perder la calma, eso es lo más importante de todo. Entonces, como les decía, si el archivo existe lo va a leer y si no existe lo va a crear, ¿sí? Una vez que lo guardemos va a persistir ese archivo y va a existir. Cuestiones a considerar, convención para archivos ejecutables de bash es .sh, ¿sí? Y un poco lo que yo les comentaba esto de que no vamos a estar usando el mouse, ¿sí? Vamos a hacer nano y vamos a hacer saludo.sh. Sí, obviamente es un archivo que ya existe, yo ya lo creé, eso lo tienen clonado, sí, obviamente pueden verlo ahí, pero vean que es lo mismo que, por ejemplo, acá. Fíjense que estoy en el home, vamos a hacer, ¿sí? Fíjense que para ilustrar el punto yo hago nano algo.txt, ¿sí? Estoy dentro de ese archivo, pero todavía no existe ese archivo, ¿sí? Hasta que yo lo guarde al menos no va a existir. Entonces, otro comando, exit, cerramos la consola, exit, cerramos la consola, ¿sí? Bien, estamos acá adentro, ¿sí? Saludo.sh, que tiene todo este código loco, ¿sí? Que un poco lo que yo les comentaba, ven que lo primero que hace es abrir un bloc de notas vacío, pero bueno, yo ya lo llené, ¿sí? Y tenemos acá este pequeño textito. ¿De qué se trata esto? Fíjense que la primera línea que tenemos, que es esto que parece un comentario, digamos, eso lo que hace es decirle al intérprete de la consola que tiene que ejecutarlo con bash, ¿sí? Porque bash es uno, hay otros intérpretes de consola, y bueno, ¿y dónde está la ruta para encontrarlo? Es una línea bastante estándar y default para poner en el contexto de Ubuntu, por supuesto hay otras cosas para poner, pero bueno, es como el default para decir, bueno, yo estoy creando un archivo que se va a ejecutar con bash. Fantástico, ¿sí? Este hashtag se lo llama, en inglés lo van a ver como Shabang, que me causa mucha gracia. Por lo pronto, al igual que Python, ¿sí? O cualquier lenguaje de programación, tenemos la posibilidad de generar variables, ¿sí? Entonces vamos a ver que estamos creando acá 4 variables. La primera es una variable que tiene el string hola.
User, vemos acá, fíjese que es user igual signo peso, paréntesis, bla 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 bla. Bueno, ¿qué es esto? Es el resultado de la ejecución del comando Huamai. Vamos a abrir otra consola, vamos a correr Huamai y voy a decir Hernán, ¿sí? Hola. Que es básicamente, como verán, la parte que está acá, ¿sí? Es el usuario que está ejecutando esto. Y acá lo mismo, ¿sí? Fíjense que es el resultado de distintas ejecuciones, por ejemplo en este caso el comando Huamai, que es lo que te dice quién es. El comando date, lo que nos dice es, bueno, qué día es, ¿sí? Bueno, están viendo cuándo estoy haciendo esta pasada, este video. Y fíjense que acá tenemos otro cosito más, ¿sí? Date más bla 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 bla, que funciona igual o realmente muy parecido que lo que es el formateo de lo que son las variables de timestamp y demás en Python. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que le decís en este caso, bueno, con este choclo, si con este más porcentaje a mayúscula, le decís, bueno, quédate con el día. ¿Sí? Entonces, fíjense que creamos unas variables que tienen el nombre del usuario, una que tiene la fecha y otra que tiene solamente el día. ¿Sí? Y fíjense que a cada vuelta tenemos esto, echo, signo pesos greeting, signo pesos user, ¿sí? y demás cuestiones. Fíjense que esto claramente lo que está haciendo es acceder a esta variable que estamos definiendo acá, donde esta viene hardcodeada, eso es hola, y esta va a ejecutar en función de, bueno, quién es el usuario, ¿sí? Acá te dice, bueno, la fecha de hoy es esta, pero el día de hoy es para. Y fíjense que también, como detalle, podemos ejecutar algunas variables que existen a nivel de entorno, ¿sí? Por ejemplo, bash version, ¿sí? Entonces, este es básicamente nuestro script que vamos a estar ejecutando, ¿sí? Salimos y vamos a ver cómo funciona. Ahora bien, no alcanza con solamente llenar este bello script, sino que también, y esto es muy importante, hay que hacerlo ejecutable. ¿Sí? Recuerdan que cuando hicimos, por ejemplo, vamos a hacer acá, el SLH, nosotros habíamos visto que, por ejemplo, esto te dice toda una serie de permisos, ¿sí? Escritura, lectura, bla, 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 bla. Y fíjense que acá aparece esta X, ¿sí? Que quiere decir, en este contexto quiere decir ejecutable, ¿sí? Permite, le hace entender a Bash que es un archivo que puede ejecutar. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo hacemos que eso sea ejecutable? Con el comando chmod, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería en este caso, bueno, yo ya lo ejecuté, por supuesto, pero sería chmod más X y nombre del archivo, ¿sí? En este caso, por supuesto, es saludo.sh, ¿sí? Esto ya está corrido, ¿sí? Bueno, no importa, lo corremos de vuelta. Y ahí lo que hace es básicamente agregarle esos permisos de ejecución. ¿Y cómo lo corremos? Bueno, tenemos que indicarle la ruta del archivo, pero con un punto barra, ¿sí? Es bueno, ¿dónde es que está parado? Se le tiene que decir así. Entonces, en este contexto, fíjense que es punto barra y la ruta, como fuera la ruta del archivo, en realidad, desde acá, el archivo es saludo.sh. Y vemos que ahí ejecutó. ¿Sí? Vemos que acá te dice, hola Hernán, la fecha entera de hoy es la fecha entera, ¿sí? el date en cuestión. Pero el día de hoy es jueves, ¿sí? Por si me quedaba alguna duda. Y te dice, bueno, la versión de Bash que estoy usando, bla, 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 y toda una serie de variables, ¿sí? Entonces fíjense que hacemos el script, le indicamos que lo va a tener que ejecutar con con Bash como ejecutor, ¿sí? Como intérprete de comandos. Lo hacemos ejecutable y lo corremos con punto barra y la dirección hacia donde está ese archivo. Bien, vamos a ver la conclusión de este apartado con algunos puntitos interesantes. ¿Sí? Yo acá les había dejado otros comandos, bueno, algunos los hemos hablado, como tab para autocompletar, flechita arriba, flechita abajo. Vamos a ver otros, por ejemplo, que también son simpáticos. Vamos a limpiar acá un poquito. Uno que es muy importante, control R. Con control R hacemos una búsqueda de todo lo que estuvimos corriendo. Por ejemplo, no sé, suponete que digo, che, ¿cómo era el comando para Jupyter Lab? Así, sí, busco JU y aparece. Con control X cerramos, ¿sí? Con control C cancelamos el comando inclusive y volvemos para acá. Control L también clear o control L, yo suelo usar clear, la verdad, de hecho ni siquiera me acordaba que estaba control L para limpiar la terminal, como vemos un poquito acá. Con exit la cerramos, chau, y la cerramos, la abrimos de vuelta. Vamos a ver acá un poquito. Man, ¿sí? Como man, ¿qué haces man? Bueno, la mayoría de las funciones de Bash tienen un manual, ¿sí? El que puedes acceder con este comando. Y después también tenés el --help, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenés, ls --help. Entonces, fíjate que acá te dice, bueno,
bueno, che, esto funciona así, le podés poner estos flags, bla, 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 toda la documentación. No estoy seguro, mira, vamos a ver si tiene el manual LS. Sí, mira, tiene, ahí va, mira, y te da todo este choclo bello, ¿sí? Y lo cerramos. Vamos a limpiar un poquito la mugre, ahí estamos. MB, lo mismo que CP para copiar, bueno, MB es para mover. Con control C interrumpimos procesos y un punto muy importante es que si habrán notado, con control C interrumpimos procesos. Y decís, bueno, ¿y con qué copio? Bueno, con control shift C. Con control shift C copias, control shift V pegás, ¿sí? Eso es importante. Otros dos detalles que les dejo a modo de conclusión. Con Bash podemos crear alias, ¿sí? Que son básicamente como comandos que nosotros mismos determinamos y que funcionan en el contexto de nuestra terminal, ¿sí? Lo cual es extremadamente útil para cosas que hacemos de forma constante, ¿sí? Acá en la notebook les dejo un ejemplo. Si suponete que vos te conectás siempre a una notebook y ejecutás SSH, un choclo así, una dirección larguísima de IP, bueno, por ahí te haces un alias, le pones connect y ya eso te lo corre solo. Les voy a mostrar algún ejemplo que no se los puedo mostrar en el contexto de la notebook, así que es un pequeño agregado del video. Vamos a la carpeta de deployer UMI, ¿sí? Es la carpeta del curso. Y fíjense que vamos a hacer un ls, para que no hay nada, ¿no? O sea, bueno, está lo mismo que siempre ven viendo. Yo voy a hacer venv-load. Y fíjense que corrió, porque no me dijo error. Y fíjense que me apareció acá a un costadito que dice .venv. Bueno, esto básicamente lo que es, y sin entrar demasiado en detalle, porque insisto, para eso hay una clase entera que van a estar viendo sobre Virtual Environments, sobre PyEnv, sobre Conda Environments y demás. Vamos a quedarnos con que lo que estoy haciendo acá es levantar un entorno virtual que yo creé para la carpeta del proyecto de las clases que estoy acá dándoles a ustedes. Entonces, venv-load, que tiene su análogo en venv-create, son dos alias que yo definí que hacen básicamente esa tarea, ¿sí? Cargar un entorno virtual y crearlo en su homólogo, ¿sí? Venv-load y venv-create. Pero son alias que hice yo. O sea, lo podría haber hecho así, lo podría haber hecho de otra manera. Son pequeños truquitos que uno le va agarrando la mano a medida que va usando un poquito más Bash. Y por último, la generación y manejo de variables de entorno suele ser bastante importante, sobre todo en entornos cloud, sobre todo. Y cuando entremos en un poquito lo que es el terreno de la apuesta productiva, de algunos modelos y demás cuestiones, nada, vamos a ver que es lo más cómodo que hay para pasar parámetros de un proceso al otro. Si por ejemplo, qué sé yo, bueno, tenés la key de un servicio, tenés, bueno, como mencionábamos, no sé, tipo, suponete la dirección de IP del servidor a que te tenés que conectar. Bueno, esa clase de cosas, ¿no? Una variable que diga estamos en producción o estamos en test, ¿no? Esa clase de cosas. Con variables de entorno la puedo manejar de una forma bastante sencilla.